Pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas antes de 3100 a.C. eran unos rudimentarios fosos excavados de arena de modo de criptas y cubiertos de losas de piedra. Con el paso del tiempo, la práctica de tumbas fue evolucionando y adquiriendo una mayor importancia, donde ya no eran solo pozos cubiertos de piedra, sino un pequeño edificio con paredes de ladrillo de barro, hasta pequeñas salas donde se le guardaba ofrendas al difunto para alimentarse en su peregrinación por ultratumba. Algunas de ellas contaban con una escultura o alguna imagen del fallecido. Era frecuente agrupar varias de estas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo de la familia mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. La tumba escalonada de Zoser en Saqqara es una de las más importantes de la cultura egipcia y de la arquitectura del mundo. Esta obra fue construida por el arquitecto y primer ministro Imhotep. Zoser cuenta con una pirámide y un complejo funerario, diseñadas por el antes dicho Imhotep. Las obras fueron iniciadas en los años 2750 a.C. Para la construcción de dichas obras, Imhotep introdujo dos nuevas innovaciones. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y el Bajo Egipto, sustituyendo así el barro prensado, los cuales eran utilizados como ladrillo para la construcción de recintos. El nuevo material que utilizó para las construcciones fue la piedra caliza labrada, usada de manera similar como a los ladrillos. Como segunda innovación, tenemos el invento de la pirámide escalonada. Como se dijo con anterioridad, fue la primera pirámide escalonada, la cual se fue ampliando con el paso del tiempo. Para la primera fase de su construcción, se construyó una mastaba y fue adquiriendo nuevos pisos para los miembros de su familia, disponiendo de 4 mastabas más, aparte de la primera. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada de 5 escalones, revestidas en piedra caliza blanca. El conjunto funerario de Zoser, que se encuentra en Saqqara, al sur de la capital de Menfis, y la pirámide están rodeados de un muro de 10.4 metros de alto, configurado en un recinto rectangular de 545 metros de largo, en la dirección norte-sur, y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. La entrada principal se encuentra en la esquina suroeste. Para evitar violaciones se construyeron varias puertas falsas. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto que se cree se utilizaba para las ceremonias, con el fin de asegurar simbólicamente la inmortalidad del faraón. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, la consideran el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, ya que no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y de mayor tamaño de las 3. Fue exigida por Keops, en egipcio Khufu-i, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Khefren, en egipcio Jafra, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde al sur oeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, en egipcio Menkaura, hijo de Khefren, construía la tercera y la más pequeña de las 3. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión en la que fueron construidas. La pirámide de Keops, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias. La pirámide de Khefren tenía 215.5 metros, 707 pies de lado y 143.5 metros
La más pequeña de las pirámides, la de Miquerinos, medía 108.5 metros, 357 pies de lado y 66.5 metros. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el este, es decir, desde el valle del río, a través de un canal cortado en la ribera del Nilo. Una vez efectuado el desembarque en la orilla occidental del río delante del templo del valle y de los edificios auxiliares, se ascendía a través de una calzada. Las antiguas metrópolis egipcias han desaparecido pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Se fundó una nueva capital en el centro geográfico del antiguo Egipto llamado Ajenatón. Fue el nombre de la ciudad ordenada construida por el faraón Akenatón, ciudad que pretendía ser la revolución de la religión que emprendía por Akenatón. Después de la muerte de Akenatón, fueron demolidas varias de las obras por los sacerdotes de Amo, pero se conservan restos de Akenatón. Gracias a ello se pudo construir una casa de un suburbio, donde adentro hay una capilla de Atón, el nuevo dios. Las ventanas de los muros eran muy pequeñas para disminuir el calor del exterior. Los calígrafos y artesanos probablemente vivían bien porque sus servicios eran importantes para que el templo tuviese una buena función. En el poblado de los artesanos ha permanecido las tumbas en el Valle de los Reyes. Las casas eran de planta alargada, las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros, de un ancho de 20 y 25 metros. En la entrada hay un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. La cocina es cubierta por razones de ventilación y una bóveda excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás y, en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero, a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Las tumbas reales y civiles, así como todos los edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo del Deir el-Bahari. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón en la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle del Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinges llevaba de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra más delicada de columnas de 16 caras. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay una columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hipostilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña.
Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y ortogonalidad. Sedmouth adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con la de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían enseñanza de la escritura y pintura. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, de administración agrícola y servían como granero público y como obradores. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, no en vano era la casa del dios, con su patio de entrada jardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas, y sus cámaras privadas. Una vez perfeccionada durante los imperios Medio y Nuevo, la reforma del templo fue utilizada sin apenas alteraciones durante 1500 años, hasta el periodo de la anexión a Roma. Muchos de los templos fueron construidos según un eje perpendicular al río, para que el sacerdote que ejercía los ritos de ablución de la imagen de Amón-Ra estuviera de cara al sol naciente. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en el que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Mas, sin embargo, el mundo dejó de ser concebido como algo inmutable que seguía un ciclo perpetuamente recurrente. Ni siquiera los templos estaban ahora construidos por los faraones egipcios, sino por los gobernantes griegos instalados en el trono por el conquistador Alejandro. El mundo estaba cambiando y las reglas fijas de la arquitectura empezaban a reflejar esos cambios.